Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Intimidad, espero que te encuentres bien y me acompañes con tu Biblia a leer el versículo del día, el cual se encuentra en el libro en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, y dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, para entender un poquito del contexto de prácticamente de todo el libro, como la mayoría de las cartas paulinas, vemos a un Pablo que pues se dedica prácticamente en la mayoría de las veces a luchar, a contender por la fe. Esta fe que se deriva de una salvación que es por gracia, una salvación que es solamente por la fe en la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, simplemente y nada más que en la fe. Inclusive al principio de esta epístola, Pablo le habla a los Gálatas sobre qué les pasó, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Quién les hizo pues mover de esta fe que es pura y sencillamente por obra? Tan insensatos sois, dice en una parte, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. O sea, es tan importante entender que nosotros, ni ninguna religión, ni ningún suso profeta, ni nadie puede añadir a la salvación, y mucho menos quitarle a la salvación. Dice Colosenses, si no me equivoco, que estamos completos en Cristo. Ahora, en la parte anterior, ya de este versículo en particular, ya hemos hablado y tocaremos, vamos a decir por arribita, ¿no? A qué conclusión Pablo llega cuando dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Anterior a esto, Pablo habla de lo que es el fruto del Espíritu, y más arriba de esto Pablo se menciona lo que son las obras de la carne. Ahora, antes de adentrarnos a este versículo maravilloso, entendamos que esa es una carta que Pablo, ya se lo mencioné, quiere pues refutar a esta idea de que hay personas dentro de la iglesia en este tiempo. Entendamos que la iglesia está apenas, que podemos decir, surgiendo, y Pablo está intentando combatir a estas personas que vienen del judaísmo, que vienen de este seguir la ley mosaica con fin de justificarse ante Dios, con el fin de estar limpios y aceptos ante la presencia de Dios y tener una relación con Dios. Aquí con el único sacrificio perfecto que fue Jesucristo. A partir de este momento, ya para los judíos fue una transición tremenda, ¿no? El saber de que prácticamente todas estas cosas, rituales, ceremonias que ellos hacían, eran pues simplemente una sombra de lo que había de revelarse y de manifestarse en la obra de Jesús en la cruz. Ahora vamos a desglosar nuestras palabras claves para abrazar este versículo por completo y que este estudio de hoy se nos asiente en nuestro corazón, para que entendamos la maravillosa gracia de Dios que fue derramada por nosotros en esa cruz, gracias a la sangre preciosa de Cristo. Ahora vamos a entender qué significa esta palabra vivimos, ¿no? Si vivimos, se usó la palabra en el griego sao, y es este vivir, o prácticamente estar como estamos nosotros, entre seres vivientes, entre seres que tienen vida, ¿no? Es disfrutar la vida real, o vivir de una manera con referencia a tu carácter. Ahora, en cuanto al Espíritu, que entiendo que esa fue la aplicación que se le dio, es esta agua viva, porque dice que vivimos por el Espíritu. Jesús dice que el que crea en mí, ¿no?, de su interior correrá agua viva, y esta agua viva es el Espíritu, ¿no?, que tiene poder vital en sí mismo. O sea, porque sabemos que el Espíritu es Dios, y Dios es el dador de la vida, y ejerce este mismo poder de vida sobre, ¿no, verdad?, sobre el alma, sobre la persona que ha venido a los pies de la cruz. Y también se usó como una metáfora, ¿no?, de alguien que está viviendo en un pleno vigor, o tiene fuerza, o es eficiente, o es activo. Entonces vemos que esta idea de vivir en el Espíritu es porque es en el Espíritu de Dios que tenemos vida. Antes de venir a Cristo, dice la palabra, estábamos muertos entre delitos
y pecados. O sea, las personas que no tienen a Cristo, sin saberlo, ellos ante Dios están muertos. O sea, no simplemente morir en la palabra, no es cesar en sí de existir, sino tener una separación de Dios. No tienen una relación con el Señor. Vamos a decir que Dios me libre, yo no soy Dios, pero ahora se da cuenta de que yo soy Dios y hay una pared que divide a la persona, al ser humano de Dios, y esto es el pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino, dice la palabra, a derribar esa pared, a partir el velo en dos, y ya gracias a Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Entonces es este espíritu que es derramado en nosotros, por el cual podemos, ¿no?, clamar a Dios, Abba Padre. ¿Por qué? Porque es el espíritu mismo quien, cuando estábamos muertos en pecados, nos resucitó en el espíritu para ahora tener una relación viva y orgánica y maravillosa con el Señor Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vamos a ver, y también este versículo del día, ¿no?, nos dice que estamos vivos gracias al Espíritu, estamos vivos por el Espíritu. El Espíritu nos da esta fuerza para poder, pues, número uno, resucitar, ¿no?, espiritualmente, tener relación con Dios, y número dos, también nos ayuda, es este poder que nos ayuda a andar, que es la segunda parte del versículo, ¿no?, andar también por el Espíritu. Y esta palabra, a que andemos, se usó la palabra en el griego estoikeo, ¿no?, y habla se habla de la idea, ¿no?, de una connotación militar, que es estar en una fila marchando como un soldado e ir en orden. También nos habla de dirigir nuestra vida, ¿no?, de ser agentes responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, y pues de todo lo que conlleva, ¿no?, el vivir diario de una persona. O sea que nos está hablando de un vivir o andar en orden, pero específicamente, ¿no?, ya bajo la dirección y control, eso se llama someternos, ¿no?, del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 2 del 3 al 4, Pablo le llama a Timoteo incluso soldado de Cristo, ¿no? A todos los creyentes en sí somos soldados de Cristo, y Pablo usa muchas veces esta connotación militar. Como sabemos, en los tiempos de antes, como ellos estaban bajo el Imperio Romano, pues tenían una idea clara de lo que Pablo le estaba refiriéndose cuando pues tocaba temas de militar, de somos soldados, porque yo lo veía en este ejemplo, ¿no?, en el Imperio Romano, ¿no?, en el ejército romano. Entonces, ¿de qué nos habla? En 2 de Corintios, del 3 al 6, dice también en una parte, pues, aunque andamos, o sea, estamos viendo esto mismo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice la palabra, para la destrucción de fortalezas, derribando todo aquello, no, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando nuestros pensamientos, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y continúa estando prontos, ¿no?, para castigar la desobediencia hasta que seamos perfectos en obediencia. Obviamente, esta perfección de obediencia se alcanzará progresivamente. O sea, eso es lo que se le llama la palabra la santificación progresiva, como la han llamado algunos estudiosos de la Biblia. Ahora, me llama muchísimo la atención en el contexto también en que está este versículo. Si vemos anterior a esto, en Gálatas 5:16, vamos a ir rapidito para entender prácticamente, aquí fue que empezó este versículo, si se puede decir. Dice Pablo, pues, andando de lo que es el fruto de la carne, que fueron lo siguiente: ustedes fueron llamados a libertad, hermanos, solamente que no usemos la libertad para pretexto, como pretexto para la carnalidad. Más bien, sirvámonos los unos a los otros por medio del amor, ¿no? Porque la ley se ha resumido. Vamos a ver dónde voy. En este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿no? Pero si se muerden y se comen entre sí los unos a los otros, miren que no sean consumidos, ¿no? Los unos por los otros. Digo pues, venimos a la misma palabra, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Entonces aquí vemos esta batalla, la batalla de los judíos precisamente, pues era de entender, si leemos más también adelante, de que los judíos eran justificados. Bueno, porque ahora que estás en Cristo, bueno, también estás en Cristo, pero tienes que judaizar, tienes que la circuncisión, tienes que guardar los días, tienes que guardar las fiestas. Entonces se estaba adentrando esta doctrina, si se puede llamar así, de judaizar a los gentiles. Entonces vemos cómo Pablo discute esto al principio del libro de Gálatas y también lo vemos en Romanos. Ahora, si vamos, voy a buscarlo aquí porque la Biblia no, o sea, la Biblia mía está por ahí y quiero ser bien rapidita. Si vamos a Romanos, vamos a ir primero a Romanos 6 del 1 al 14. Vamos a leer muchísimo, pues quiero que la palabra misma hable por sí sola. Si leemos Romanos 6 del 1 al 14, dice lo siguiente: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Quiere decir, ¿vamos a seguir pecando porque ya estamos en Cristo y Cristo nos perdonó y no importa que pequemos? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Vemos este militar, vemos este andar en el Espíritu, andemos en esta vida nueva que el Espíritu, vamos a decirlo así, ha soplado en nosotros. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se conecta tremendamente con el principio de Gálatas 19, que habla sobre las obras de la carne, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también que, considerados nosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí viene la exhortación de Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que les obedezcan en sus pasiones o en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, nos rodea una humanidad que está muerta y nosotros estamos vivos gracias a la obra del Espíritu Santo, espiritualmente hablando. Y a ver, ¿por dónde voy? Y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es precisamente, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es estar llenos del Espíritu Santo? Es precisamente esto, es vivir una vida de obediencia, es vivir una vida conforme a lo que le agrada a Dios, y es vivir una vida obedeciendo los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, mas ya no para justificarnos ante Dios, sino para hacerle agradable ante Dios, viviendo el ejemplo de Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dejó, y ese es el ejemplo que Jesús quiere que ahora pongamos por práctica. Ya no por la ley, dice la palabra, que la ley
no nos justificaba, sino que fue dada hasta la venida de la promesa, que era Cristo, quien es y fue el único que puede cumplir perfectamente la ley. Ahora también si leemos a Romanos 8:4, el versículo está buenísimo. Dice también: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entiendan, tenemos que andar conforme al Espíritu, tenemos que andar en obediencia al Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, porque no podemos obedecer a Dios sin el poder que da su Espíritu Santo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, aquí vemos lo que Pablo nos habla también en este versículo de Gálatas, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es, aquí viene este condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y dice la palabra en 1 de Juan, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, este no es hijo de Dios. O sea que tenemos que revisarnos, tenemos que autoexaminarnos y saber si en realidad andamos según el Espíritu. Y si no estamos haciéndole, pidamos perdón al Señor y pedirle que nos ayude a andar conforme a lo que le agrada a Él, conforme a lo que le agrada al Espíritu Santo, el cual está en nosotros, ¿no? Y que también se entristece, que también podemos apagarlo si no vivimos en sumisión, si no vivimos en obediencia y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, aunque sean duras. Siempre hacer lo correcto no es fácil, pero créame que tienes recompensa de Dios, que es lo más importante. Ahora, también si vamos a Colosenses, ese también está buenísimo. Colosenses 2, vamos a ver qué dice Colosenses 2. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro orden. Aquí vemos esta idea, ¿no?, de lo que es andar en el espíritu, que es andar en un orden, ¿no? Andar en un orden y recibiendo la orden que viene de Dios a través del Espíritu, como militantes, como soldados de Cristo, recibiendo orden de nuestro capitán, de nuestro maestro, de nuestro todo. O sea, inclusive las personas que están en la milicia tienen que obedecer las órdenes de sus superiores, tienen que someterse, y cuando no lo hacen muchas veces también sufren penalidades, sufren castigo. Entonces, ¿cuánto más, no, de esta orden que viene del Santo de Santos no lo obedeceremos? Y dice acá, vamos a ver: y la firmeza de vuestra fe en Cristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Vemos que cuando estamos caminando y mostrando la imagen de Cristo y mostrando el carácter de Cristo, estamos andando en Cristo, estamos siendo la luz, estamos siendo esa sal a lo cual Cristo nos llamó en el sermón del Montes. Y dice: arraigados y sobreedificados en Él. Solamente Cristo Jesucristo basta, habiendo sido, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vemos que nuestro caminar y nuestra obediencia va de la mano
con el conocer a Dios, con el conocer el carácter de Dios, con saber las cosas que a Dios le agrada. Entonces, en este contexto, vemos que vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu es lo que Dios quiere que hagamos. También, como vimos anterior a esto en Gálatas 5:16, ¿no? Vamos a resumir, podemos decir que esto es un comentario traduje de la Biblia de estudio de MacArthur, y me pareció sumamente acertado su comentario sobre el versículo de Gálatas 5:16, que es andar en el Espíritu, y dice que se nos insta a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes tienen la presencia del Dios Santo en el Espíritu en ellos. Esto nos habla Romanos 8:9, 1 Corintios 6:19 y 20, impartiendo en la persona, que lo vimos, el poder para vivir conforme a lo que Dios le agrada. Y fue lo que vimos cuando desglosamos el estudio de las palabras claves. A la forma del verbo caminar, ¿no? En el griego indica una acción continua, ¿no? Es un estilo de vida que implica un progreso a medida que el creyente se somete al control del Espíritu. Vemos que el fruto de obediencia se va a ir dando a medida que entendemos lo que Dios quiere que hagamos en el momento determinado. No solamente entender que Dios quiere que hagamos en un momento determinado, sino también que le obedezcamos en esa orden que el Espíritu nos da en ese momento determinado. O sea, eso significa la llenura del Espíritu. Y significa que responde, ¿no?, al obedecer los mandamientos en las Escrituras, creciendo en su vida espiritual. Ahora, ¿qué nos opone? Como lo vemos también anterior a esto, que es en el versículo 5:22, donde Gálatas habla sobre la obra de la carne. Se nos opone la carne, no simplemente habla de nuestro cuerpo mortal, sino que incluye nuestra mente, nuestros deseos, ¿no? Incluye también nuestra voluntad, las emociones, las cuales están sujetas, ¿no?, al pecado. Se refiere en general a nuestra humanidad, nuestra carne no redimida. La carne nos conduce a actuar, pues, de una manera pecaminosa. Y las actitudes que agradan a Dios se caracterizan en la vida de aquellos que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen su Espíritu Santo. O sea, es tremendo, señores, y por eso es que el Espíritu Santo de Dios habla de lo que son, de los frutos, del fruto de su Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos de su Espíritu? Si leemos Gálatas 5, vamos a leer, porque ya lo hemos hablado, pero vale la pena mencionarlo también. ¿Qué es el fruto del Espíritu? A medida que nosotros nos sometamos en obediencia al Espíritu, vamos a ir dando frutos del Espíritu. Pero estos frutos del Espíritu no son consecuencias de nuestro propio trabajo, sino es algo que el mismo Espíritu hace fructificar o hace florecer en nosotros a medida que vamos andando en obediencia y andando en el Espíritu. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, de nada vale que yo me circuncide, de nada vale que yo ande con un velo, de nada vale que yo ande con un falda, de nada vale que no me ponga maquillaje, de nada vale que me ponga maquillaje, que me ponga pantalones, porque por todo hay división en la iglesia. Más dice la palabra que no todas estas cosas nos ayudan en el sentido de hacer morir las obras de la carne. También dice la palabra aquí déjame buscarle, dice la palabra, eso está en Santiago 2:12, dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, ya la ley de Dios no nos condena, mas sin embargo, cuando estemos ante el trono de Dios, esta ley de la libertad, que es la que ahora mora y es la que ahora nos da, ¿no?, en nuestro caminar, seremos juzgados por el haber hecho o no haber hecho libremente, más no por condenación. Entonces ya la ley de Dios no nos condena, pero tenemos libertad de hacer lo correcto, sabiendo de que no por la ley pues seremos justificados. Y me parece maravilloso este estudio porque
Entiendo que muchas veces dentro de la iglesia de Cristo, pues queremos, hay personas que quieren como introducir cosas y ponerle años a los creyentes, cuando la escritura en ningún momento habla de estas cosas. Y me parece maravilloso que cuando entendemos y nos adentramos en las escrituras, no simplemente para tener conocimiento, pero sino también para poder defender nuestra fe cuando estamos en una iglesia que realmente nos está predicando la doctrina que se predica en la palabra, y no simplemente en la iglesia, sino también cuando leemos libros. O sea, nuestras antenas espirituales ya saben cuando estamos leyendo algo o estamos escuchando algo que no va conforme al verdadero evangelio, que no va conforme a la gracia, porque dice la palabra que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces vemos muchas religiones que quieren, no, porque no puedes hacer, no, ni por ahí, por allá. Entonces es importante que como creyentes vengamos a la palabra, busquemos de Dios para andar en el Espíritu, para hacer morir las obras de la carne y por supuesto para ir creciendo y para ir dando este fruto apacible que nos da el Espíritu Santo. Así que yo sin más me voy a despedir. Espero que este estudio te haya sido de mucha bendición y exhortarte una vez más que si aún no has hecho la paz con Dios, o es el momento en que la puedes hacer. Simplemente tienes que reconocer en tu corazón de que eres pecador, de que te has apartado de Dios y de que no puedes y no podrás nunca cumplir todas las cosas de que Dios ha estipulado en su palabra. Por eso Dios mandó a Jesucristo a morir en tu lugar, porque nada ni nada puede justificarte ante un Dios que es santo. Así que si Dios te ha dado en este día convicción de pecado, de justicia y de perdón, abre tu corazón y habla con Él y Él te escuchará. Esa es la palabra que lo encontrarás cuando lo busques en espíritu cuando lo busques de todo tu corazón. Así que yo sin más me voy a despedir. Chaito y muchas bendiciones. Bye.